Okay, you can start whenever you're ready. Okay, perfect. Let me pull up the intro real quick. The presentation. Okay. Ok, pues ya podemos empezar. Si tienen alguna duda o si no pueden escucharme, pueden usar el botón chat ahí abajo de la pantalla. También hay un botón para Q&A para meter sus preguntas, pero pueden usar lo que quieras. Pero para empezar, bienvenidos a todos. Mi nombre es Esteban Pérez, me llamo Esteban Pérez, soy director del incubador de Latin Tech aquí en la Cámara de Comercio Hispana. También soy consejero de finanzas y contabilidad, ayudando a pequeños negocios con nuestro centro de desarrollo para pequeños negocios en el Illinois SPDC. Entonces sí, buenas tardes, gracias por estar aquí. En este seminario web ofrece subtítulos. Para habilitar sus subtítulos, haga clic en el botón de Live Transcript en la parte inferior de la pantalla y elija su método preferido. Bienvenido al seminario web del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor, BACP, de la ciudad de Chicago. Hemos adaptado nuestros talleres regulares de educación empresarial en el ayuntamiento en estos seminarios web hasta nuevo aviso. Tenga en cuenta que cualquier sitio web o correo electrónico que mencione se publicará en el chat box. Para aquellos que buscan asistencia para licencias comerciales, recomendamos encarecidamente el procesamiento de licencias y permisos en línea. Las licencias comerciales se pueden solicitar o renovar en línea en chicagobusinessdirect.org o puede llamar 312-744-6249. Voy a poner ese número del BACP. Still, I don't think I have access to the chat here to be able to send these email or these website links and the phone numbers to the chat to our audience. So if someone can do that, that'd be awesome. But I'll keep going in the intro. Otra vez el número es 312-744-6249 para alguna ayuda de licencias comerciales de la ciudad de Chicago. Y si forma parte del programa de certificado de emprendedor de BACP, puede obtener crédito por unirse a este seminario web enviando un correo electrónico a bacpoutreach@cityofchicago.org. Si desea conocer el programa, visite chicago.gov/businesseducation. Además, este seminario web se está grabando y estará disponible en youtube.com/ChicagoBACP. Publicaré la información mencionada en el chat box y animamos a los asistentes a hacer preguntas. Por favor, utilice el chat box o el Q&A para enviar sus preguntas. Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, casi como 10 minutos. Tenga en cuenta que los puntos de vista, la información y las opiniones expresadas durante este seminario web son únicamente las del presentador, yo, y nos representan necesariamente la política o posición oficial del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor o la Ciudad de Chicago. El webinar de hoy será Estrategias de Crecimiento y Flujo de Capital para tu negocio, presentado por el Centro de Desarrollo para Empresas Pequeñas de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Ok, entonces todo eso fue la introducción legal. Y otra vez, bienvenidos, gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la presentación. Okay. And thank you, Kimberly, for stopping by. I see you in the Q&A. Entonces, creo que solo puedo ver las preguntas en la opción Q&A. Entonces, si pueden usar eso primero, creo que puedo ver las preguntas de ahí.
Pero ok, voy a compartir mi pantalla. Ok. Y si no pueden verlo, por favor, dime. Y de aquí, vamos a hacer el fútbol. Ok. Ok, entonces vamos a empezar con estrategias de crecimiento flujo y flujo de capital para tu negocio. Otra vez, soy Esteban Pérez, director del incubador Latin Tech y consejero financiero con nuestro Illinois SBDC. Y vamos a empezar con el principio. Si vas a tener un LLC, una corporación o una S corporación. Y en este caso, hay unas reglas, hay unas diferencias y voy a empezar con LLC. Yo siempre recomiendo una LLC cuando eres un equipo pequeño, cuando estás empezando y sabes que van a tener un equipo más pequeño por un ratito, como 3, 4 5 años. Creo que puedes empezar con un LLC y aunque están escalando, aunque están creciendo, todavía te sirve porque es bien flexible, es bien sencillo y también te protege legalmente contra si algo pasa, si algo pasa con un caso legal, si algo pasa con un cliente, algo así. Si algo pasa al negocio, esa penalidad no te pasa a ti como como un individuo en este caso. Y esta misma regla funciona con cada de estas entidades, solo que la LLC, porque es un poco más sencillo, te protege un poco menos. Y luego, con una corporación, hay más estándares, hay más reglas. Y por eso, las inversionistas y banqueros y todo eso quieren más una corporación, pero ya porque es más popular, porque es más común empezar una LLC, no es tan importante tener uno contra otra. Es más para ahorita ya es más para la estrategia de impuestos. Si vas a tener algo más grande en el futuro y quieren obtener un montón de inversiones, si quieren obtener un montón de socios, yo recomiendo que hagan una corporación. Y luego, con las dos opciones, con una LLC o con una corporación, pueden convertirse como una corporación S con el IRS. No cambia si eres una LLC o si eres una corporación. No, es muy como raro, pero no cambia esa entidad de una LLC hasta una corporación porque todavía vas a tener esa entidad con el Estado como una LLC, pero con el gobierno federal, con los impuestos, te van a conocer como una corporación S. Y entonces en ese caso solo te van a tratar un poco diferente con los impuestos. Vas a ahorrar un poco más que encontrar como una corporación C. Vas a pagar un poco más que una LLC, pero es una balanza en la protección que vas a tener con una corporación C y los impuestos un poco más bajos con una LLC. Pero también tienes que anotar y también tienes que tener en mente es que vas a tener que pagar a un contador y vas a tener que pagar a un abogado para obtener y declararte como una corporación C o S, porque es muy difícil y es muy complicado y especialmente con los primeros impuestos, yo recomiendo que contratan a un contador. Pueden empezar con nosotros, podemos avisarte cómo organizar y lo que vamos a como revisar en esta presentación. Son los temas en que vamos a cubrir si vas a tener como un asesoría con nosotros. Entonces, sí, eso es para pequeños empresas y una corporación es más para alguna empresa que, aunque estás empezando más pequeño, vas a crecer muy rápido. También para organizar su negocio, para poder como imprimir estados de finanzas, para poder hablar con inversores, para hablar con banqueros, vas a necesitar un programa de contabilidad para la teneduría de libros.
Yo siempre recomiendo programas como QuickBooks, Xero y Wave, porque tienen como costos más bajos y también podrían ser gratis. También puedes ahorrar tu dinero con costos del contador si vas a organizar esas transacciones primero, porque luego el contador no tiene que hacer eso. Pero también, más que nada, es para el conocimiento de contabilidad. Es el conocimiento de cómo manejar su negocio, cómo analizar su negocio para tener ese éxito y para tener ese poder cuando tienes esas conversaciones, cuando te metes en una conversación con un contador, un abogado, un banquero. No que te quieren como quitar su dinero y todo eso, pero quieren ganar lo que pueden ganar. Y si tienes ese conocimiento, tienes ese poder a decir, no necesito eso ahorita, solo necesito que hagas los impuestos. No quiero todo esto payroll, porque yo ya sé que no lo necesito, porque ya revisé y yo ya como, I did un análisis de mi negocio y ya sé que no lo necesito. Gracias. Luego también puedes aprender fundamentos esenciales de finanzas a través de estados financieros y analizando patrones de gastos e ingresos. Puedes con estos programas rápidamente imprimir invoices, pueden imprimir cheques, pueden como manejar esos procesos de operaciones ahí en ese programa. Y manteniendo en este tema de archivos y organizar su negocio y los documentos de su negocio, yo siempre recomiendo que organizan sus archivos y sus documentos en dos lados, en línea y en papel. Cuando tienen ese papel o ese documento original, pueden ponerlo en una caja seguro con un código o algo así, y ponerlo en un cuarto ahí en el edificio o un storage o con su contador. Pero luego, para tenerlo ahí accesible, pueden ponerlo en un nube en línea, o también pueden copiarlo y ponerlo en el compu, ahí local. Pero si lo tienen ahí en el compu localmente, si algo pasa a ese compu o si hay un hack que se mete a su compu, pues no van a tener acceso y tal vez van a robar a esos documentos en línea. Y entonces tienes ese riesgo cuando guardan esos documentos ahí localmente. Y ya estás haciendo eso con los papeles. Y entonces yo recomiendo que usan un nube si van a tener documentos que tienen que accesar constantemente. No tienen que hacerlo como documentos legales y todo eso, como documentos confidenciales, pero pueden hacerlo con estados de finanzas, con invoices, con contratos, todo eso. Luego, yo recomiendo programas como Google Drive, Microsoft OneDrive y Dropbox. Esos son tres de los programas más populares. Ya tenemos unas preguntas. Muy bien, vamos a revisarlos al fin, pero muchas gracias y por favor consigue. Luego, la teneduría de libros. Otra vez, ahorra dinero y por favor separa las cuentas de banco de las cuentas de individuo, de como sus cuentas personales. Porque si estás mezclando todas esas transacciones de su negocio y de su vida personal, cuando vas al contador y dices, ok, ya quiero entregar mis impuestos, pues el contador va a tener que hacer todo eso, van a tener que escoger todas esas transacciones y quitar todas esas transacciones que tienen algo de hacer con su negocio, y eso tarda más. Entonces, si te está cobrando horario, vas a tener que pagar más solo porque no estabas organizado. En este caso sí es valioso si no estás organizado y ya tienes que entregar esos impuestos en ese momento, pero para el año que entra
pueden organizar y pueden como ya tener todo con éxito y no tienen que pagar al contador mucho y luego también van a tener ese conocimiento de contabilidad que te va a ayudar muchísimo. Y también QuickBooks, Xero, Wave y hay unas más y podemos hablar de eso si quieren como tomar una decisión y quieren hablar de eso. Y en este tema de organización, yo recomiendo un sistema de organizar las tareas que vas a tener para el negocio. Porque yo siempre, como trabajo con negocios y clientes que piensan que pueden tener todo el negocio en su mente, que pueden tener todo aquí arriba en la cabeza, pero luego cuando quiero que explican algo o que me explican en dónde están y dónde quieren como entrar y cómo quieren escalar, no tienen algún sistema a enseñarme en dónde están. Y también para organizarte allí mismo en el edificio con un equipo más grande, cuando ya están creciendo, un sistema como esto que se llama Kanban. No me gusta tanto este nombre, pero lo usan mucho las compañías, los startups tech y ya como firmas como profesionales de contabilidad, de consulting, todo eso. Entonces, aquí hay columnas que puedes usar para organizar las tareas, empezando con el backlog. Y esto es el base de tareas que tengas que todavía no han empezado. Y luego los que ya empezaste, in progress, esa columna. Perdón, necesito agua. Perdón. Ok, gracias. Luego tenemos la columna de peer review. Y en este caso, vas a revisar la tarea con un socio o una persona en su equipo para que tiene ese extra como extra paso de responsabilidad y pueden quitar un poco de riesgo en estos pasos. Esta columna que dice in test es más para servicios como programas de software, de tecnología, cuando están actualizando algo y luego tienen que hacer una prueba. Pero en este caso no tienen que tener esta columna, solo es para este tipo de servicio. Y luego las tareas completas. Luego pueden ver aquí cómo fue esta semana, que si necesitan hacer algo más, si hay algo muy importante aquí que tienen que ya empezar aquí. Luego esta columna que en el final son los bloqueados. Y en este caso es cuando están empezando una tarea, y luego hay algo que pasaba que están esperando a alguien que haga una respuesta, están esperando al gobierno que aceptan a una forma, algo así, pueden ponerlo aquí en bloqueado hasta que algo se pasa para que no está bloqueado. Y luego, sí, es muy sencillo, no tienes que hacerlo muy complicado, pero es muy importante tener algo como esto, aunque es en el compu o es aquí en un pader, como donde puedes poner todas estas columnas y luego todo el equipo pueden verlo. Luego, cuando ya tengan todo esto, pueden obtener y imprimir sus documentos y requisitos para inversiones o deudas, préstamos, lo que sea. También subvenciones. Entonces, los requisitos son estados financieros, los personales y de negocio. En este caso, cuando aplican para un préstamo, si tienes un pequeño negocio, no vas a tener tanto historia y tantas transacciones para enseñar a un banquero que necesitas a esa inversión y para qué lo vas a usar. Entonces pueden agregar los estados financieros personales y de negocio para tener un valor completo que tenga el valor de todos los socios y también del negocio, lo que ya existe. Luego, también van a necesitar tu plan de negocio. Cuando van a un banco para tomar un préstamo,
y más cuando van a conseguir otro socio o un inversión, van a necesitar un plan de negocio ya completo, ya revisado, y otra vez, si necesitan ayuda con eso, pueden contactarnos a la UCC. Y luego 1 a 3 años de impuestos. Este cambia con cada institución que vas. Hay unos bancos que solo necesitan o solo piden a un año de impuestos. Luego hay otros que ya tienes que tener un negocio con 3 años. Y también puedes tener los impuestos personales y del negocio. Luego, cuando ya tienen esos programas de contabilidad, pueden imprimir esos estados financieros. Y eso sería como the profit and loss statement, el estado de ingresos, los estados de ventas y el estado de balanza. Y en estos casos, vas a tener como un análisis, como un resumen completo de su negocio en un tiempo que pueden analizar y pueden dar a su banquero para que puedan tomar una decisión más completo para ese préstamo. Si no tengan todos esos datos, no pueden tomar una decisión que tiene más razón, porque hay un montón de clientes en que yo trabajo que dicen, es que me como retrasaron este aplicación y no sé por qué. Y cuando veas sus aplicaciones, no tenían nada en datos, solo tenía su plan de negocio y luego algunos como como contabilidad, un libro escrito. Y en este caso no va a tener como una vista completa. Luego los documentos legales de formación/incorporación. Estos documentos serían los documentos que cuando aplican para el LLC o la corporación, te van a mandar un receto y con esa receta pueden entregar esa copia original con también la receta del EIN con el IRS para obtener esa cuenta de banco y también para aplicar por algunos como inversiones o un préstamo o algo así. Ay, perdón. Muy seca. Ok. Luego, para conocer el valor de las 5 Cs. En este caso, solo es para préstamos, solo es para deudas, pero es muy importante saber qué están pensando los banqueros. En este caso, van a pensar y van a como pesar la capacidad de su negocio. Su capacidad incluye el capital que tengas personalmente y también con el negocio. El capital es el dinero que has invertido en su negocio como socio, como dueño. ¿Cuánto dinero estás invirtiendo en su negocio para que crezca? Y si ven que si solo estás tomando como ingresos, si solo estás tomando dinero al fin del día del negocio, no pueden ver que no estás creciendo ese negocio. Entonces, si tienes ese capital ahí en el negocio y no solo en sus impuestos o en sus estados de banco personales, pueden ver que estás un poco más serio con el negocio. Luego, colateral. Es un poco diferente de capital porque son como efectivos fijados. Puede ser un carro, puede ser un edificio, puede ser algo en que pueden usar para apoyar ese préstamo, pero hay un riesgo si no puedes pagar ese impuesto o ese préstamo y si hagas un default en ese préstamo, te pueden quitar ese colateral. Es más para proteger al banco y para darte un chance si no puedes aplicar para ese préstamo, pero luego tienes ese colateral. Entonces, balanza ese riesgo. Luego los circunstancias. Estos son más como subjective, son un poco más abstract.
y es más para analizar el clima económico local. ¿Qué está pasando en el área? ¿Qué está pasando en su industria? Si es una idea que puede pasar ahorita o vas a tener que esperar o ya pasó. Entonces, esto puedes explicarlo en su plan de negocio también. Eso puedes como revisarlo y puedes hacer un análisis del mercado y luego puedes probar que sí sirve en estas circunstancias de hoy. Luego su carácter. La creencia de que usted es lo suficientemente confiable para cumplir con sus obligaciones. Entonces, no necesitas un resumen escrito o todo esto o algo así, pero tienes que explicar su historia y por qué tú, como por qué con su experiencia y con su pasión y con su historia, cómo vas a contar esa historia para explicar que tú eres la persona para este negocio. No tienes que ser genio, no tienes que ser Mark Zuckerberg para empezar un negocio, para tener ese carácter. Solo necesitas esa experiencia y esa pasión. Y tienes que explicarlo bien. Y alguna de las últimas consejos que te voy a dar es pensar en quién es su contador. La relación con su contador es muy importante y necesita tiempo. Es recomendable mantener comunicación frecuente. En este caso, puedes decidir qué es ese como comunicación. Si lo quieres cada mes, si lo quieres cada trimestre o cada año cuando vas a entregar los impuestos y a ti no te importa cómo se ven las finanzas. Yo no recomiendo eso, pero yo recomiendo como cada vez o cada mes que vas con tu contador y hagas un análisis de ese mes. También lo puedes hacer usted con su equipo o tú solo, pero yo siempre recomiendo que tratan a esa relación con su contador como una relación, como algo que está creciendo sobre tiempo. Y el contador puede hacer el trabajo solo o con un equipo, puede externalizarlo o usar pasantes. Y en este caso tienes que tomar esa decisión, porque cuando están trabajando solo, no van a costar tanto, pero tal vez van a tardar un poco más. Tal vez no van a poder responder a todo. Y entonces si necesitas esa comunicación, vas a tener que pagar un poco más a alguien que tiene un equipo tal vez. Luego, precios transparentes con un resumen de cada producto y servicio. Puedes decirlo como un breakdown. Horario versus fijo, los costos que te van a cobrar estos contadores. Yo recomiendo costos fijos, porque luego ahí puedes ver cada servicio, cada producto y cuánto cuesta. Y en este caso no hay como sorpresas. Actualizaciones de antemano cuando hay dudas o oportunidades. Si el contador está analizando sus cuentas y sus estados y sus finanzas y no solo está como organizando todo y luego entregando los impuestos, si tienen una relación en que él, como su negocio se importa, y en ese caso puede tomar un análisis y te puede dar oportunidades, depende en dónde estás en su negocio ahorita. Puede decir, oye, tienes un flujo de capital muy bueno ahorita, estás en el verde, y entonces creo que es tiempo a escalar. Creo que es tiempo a comprar una máquina, la máquina que estabas pensando. Creo que ya es el tiempo. Entonces ahí, si está como viendo su progreso con su contador, puede como tener esas oportunidades para ti. Y luego, si su contador tiene especialización en su industria. Hay como cliente, yo he trabajado con clientes de restaurantes, la mayoría de mis clientes son restaurantes, y entonces yo tengo ese conocimiento con esa industria y me ayuda mucho con esos clientes. Pero si alguien como de la industria médica, si alguien de ahí venga conmigo y yo tengo que hacer un montón de tarea hasta que puedo tomar ese cliente. Entonces, tienes que saber si tu contador ya ha trabajado con su industria.
Luego, esto es un como timeline, son pasos de todo lo que explicamos hoy. Vas a empezar otra vez con la entidad legal, con un LLC o una corporación, y luego, si quieren, a declararlo como un S Corporation o corporación S. Luego, van a abrir la cuenta de banco con esos documentos legales del IRS y del estado de Illinois o cualquier otra ciudad o cualquier otro estado. Luego el sitio web, si quieres crear un sitio web, yo recomiendo que lo hagas ahí cuando ya estás empezando su plan de negocio. Aunque es solo como comprar el domain, el como URL, la dirección del sitio, ahí puedes empezar. Luego el plan de negocio. La estructura organizativa, quién vas a necesitar, cuáles como posiciones vas a necesitar para, para completar su negocio, para completar sus trabajos con clientes y luego para escalar. Luego un análisis del mercado, si se cabe su negocio en el mercado, si hay espacio para tu negocio en el mercado. Y y luego como más datos que puedes enseñar a inversionistas y banqueros y todo eso. Los costos de startup, los costos de empezar su negocio y los costos como mensualmente. Creo que si tengas como proyección a los costos que vas a tener en un mes y también en un año, puedes enseñar que eres muy serio con su negocio y ya estás empezando en el futuro y no estás solo pensando en el bueno del futuro. No solo son sueños. Tienes una vista un poco más serio con los costos también. Y luego otra vez proyecciones financieras usando programas como los programas de contabilidad y también pueden conseguir software de POS y esos son como Clover, Square, donde haces un swipe con su tarjeta. Luego de ahí puedes imprimir un análisis, un resumen de sus ventas. Luego ahí no tienes que organizar cada venta, cada receta que llegue a su negocio. Luego también hay programas de payroll para pagar para pagar a sus empleados. Yo siempre recomiendo que no hagan los impuestos manualmente con empleados cuando estás pagando a empleados, porque siempre hay como equivocaciones humanas en este caso. Siempre recomiendo que dejes a la programa porque la programa manda los impuestos al gobierno federal y luego al gobierno estatal. Entonces no tienes que preocuparte para nada. Solo tienes que mandar los horarios, como algunos bonuses si hay y los cosas de HR, pero no tienes que preocuparte con impuestos hasta que hay un problema, hasta que algo pasaba con el programa y luego puedes llegar a su contador a preguntar o pueden hablar al customer service de la programa. Luego, automación de marketing. Creo que la mayoría de empresas pequeñas ponen marketing al final, como que no es tan importante. Pero creo que cuando están empezando a su negocio, si piensan un poco, si anotan un poco en cómo sería su estrategia de marketing. Creo que cuando están pensando en ese tema, te va a cambiar el plan de negocio un poco, porque vas a saber que todo no es tan posible, como no es tan fácil, porque el mercado tal vez hay como problemas locales, tal vez no hay tantas personas en su área que no pueden comprar a su servicio, o tal vez no es el tiempo, algo así. Y también usando todos esos datos que vas a obtener de las programas y del análisis del plan de negocio. Puedes usarlo para crear e imprimir estados financieros para analizar y para entregar a contratos con vaqueros, contadores, inversores y luego analizar y cambiar, iterar a controles de riesgo y finanzas. Y cuando digo controles de riesgo, estoy diciendo de operaciones.
como controles de operaciones. ¿Cuáles son los pasos que tengas, por ejemplo, cuando alguien te paga? Cuando alguien usa ese software para POS, cuando hagan ese swipe y paga por ese servicio, ¿quién maneja ese dinero? ¿Quién deposita ese dinero? ¿Quién va como organizar ese dinero en QuickBooks? Porque si es la misma persona en cada paso de ese proceso, es un riesgo. Y más que escala su negocio, hay más y más y más riesgo. Y entonces, estos datos y esta como si tienen un chart de la organización, una visualización, pueden separar, ok, aquí creo que esta persona tiene mucha responsabilidad en este tema. Y entonces creo que podemos mover alguna responsabilidad de este paso a esta persona para que puedan tener responsabilidad juntos. Y alguien está checando al otro. Si alguien tiene mucho poder, puede tener problemas para su negocio. Y cuando ya está más grande, van a tener como audits, auditorías, y tal vez puede tener problemas, puede ser un riesgo. Y luego van a escalar, van a tener mucho éxito con todos estos como temas, con todos estos sistemas. Y creo que tienes que tener una meta de iteración y innovación en este paso. Porque aquí ya tienes una operación, una máquina que te sirve, pero ahorita estás pensando creativamente que vas a tener que cambiar para obtener más ingresos o para entrar a un nuevo mercado. Y en este caso, creo que puedes usar este sistema de aquí, el Kanban. Creo que este sistema es muy bueno para el proceso creativo y te puede ayudar en esa innovación para saber dónde vas a ir con su negocio. Y otra vez, si tengas una idea, si quieres un poco más como otra meta, like to bounce ideas con sus ideas, siempre puedes contactar a nosotros a la ICC. Y ya, creo que fue todo. Muchísimas gracias otra vez a estar aquí y escucharme con estos temas bien aburridos de contabilidad y todo eso, pero muchísimas gracias y gracias por las preguntas. Vamos a empezar con una pregunta bien corta de Araceli. Gracias. Si tengo contador, necesito QuickBooks. En este caso, sí. Creo que puedes tener un contador que maneja su QuickBooks y no tienes que tocarlo. No tienes que, ni tienes un contraseña. Pero sí, yo recomiendo que empiezas y tratas a emprender QuickBooks, porque otra vez vas a tener ese conocimiento y vas a poder tener ese poder cuando estás entrando a conversaciones y cuando estás analizando su negocio. Entonces, no lo necesitas, pero yo recomiendo que si puedes y si tienes ese tiempo, que lo aprendes un poco. Y luego también vas a un contador al fin del año para entregar esos impuestos, usando los datos que ya hiciste en QuickBooks. O también puedes pagar a ese contador un poco más para organizar esas transacciones en QuickBooks. Entonces es una decisión de conocimiento y costos. Luego hay otra pregunta. ¿Puedes, por favor, explicar brevemente cómo funciona el pass-through taxation para sole proprietors de LLCs? Es una muy buena pregunta porque the pass-through taxation, los impuestos, pasan desde la LLC hasta el individuo. En este caso, todos los ingresos que llega al negocio va directamente al individuo. Entonces, cuando entregan a sus impuestos 1040, sus impuestos individuos, también vas a adjuntar un formulario que se llama un Schedule C. Es otra página
que tenga que tiene todos sus datos del negocio, todos los ingresos y todos los costos, y luego los ingresos al fin. Entonces, en este caso, cuando tienes un sole proprietorship, cuando eres el único socio en una LLC, o si todavía no tienes, si no organizaste una LLC, todavía eres un sole proprietor, pero no tienes esa protección de una LLC completa o como ya organizado con el estado de Illinois. Y los dos, sole proprietors y LLCs con socios, los dos va directamente a los individuos, a los socios de ese negocio. Entonces, si tienes 3 y es 33, 33, 33, todos van a tener ese porcentaje de los ingresos. O si cambian el acuerdo de la organización, porque otra vez las LLC son bien flexibles y entonces pueden tener cualquier acuerdo que quieren con otros socios. Pero en este caso, para ser fácil, todo se va a compartir de los ingresos completos del negocio al porcentaje que tengan los socios. Y todo eso también es pass-through, porque en una corporación, tienes que pagar impuestos de los ingresos de la corporación y luego vas a tener que pagar impuestos de que estás pagando desde la corporación, porque también puedes ser empleado, aunque también eres socio, puedes ser empleado y luego tienes que pagar esos impuestos de empleado, pero estás pagando para esa protección, para esos estándares de una corporación. Otra vez, si quieres crecer muy rápido y ya tienes ese plan de impuestos. ¿Cuál tax form se utiliza para pagar los impuestos como individuos o proprietor de LLC? Es la 1040 para individuos, y luego Schedule C para el sole proprietorship o el LLC. Si tienes una corporación, es otra forma completa que se llama 1120. Ok, perfecto. Y Julián está preguntando, ¿la Cámara de Comercio puede ayudarme en el proceso de formar mi LLC o Corporación S y darme orientación? Claro que sí, sí. Ayudamos a clientes, a pequeños negocios cada día, empezando LLCs, organizándolos, y manejando ese proceso con el Estado y con el gobierno para tener todo bien. Y luego pueden como abrir una cuenta de banco y luego también ayudamos con esos planes de negocio para que puedan empezar con un poco de confianza. Ed Carrera, no sé, ¿me puedes explicar un poco más en esta pregunta para préstamos? Am, Específicamente qué necesites o qué quieres saber sobre préstamos. Ok, mientras estamos esperando, voy a ver el chat. Uy, tenemos un montón aquí. Ok. Si yo registré mi negocio como Corporación S y la quiero cambiar a una LLC, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer, pero te va a costar un poco, porque en este caso tienes que convertir en un proceso, con un proceso legal y vas a tener que contratar a un abogado. También tienes la opción a empezar de nuevo con otra entidad y solo como empezar a quitar todo de ese negocio. Pero si ya tienes un edificio, si ya tienes como efectivos fijados, sería un poco más difícil hacer eso. Pero si quieres, podemos organizar una junta para hablar un poco más en detalle, porque sí, hay mucho costo ahí, en convertirte después de ya empezar, pero si
pero si empezaste y todavía no tienes muchas transacciones o no tienes muchos como efectivos fijados, yo recomiendo que empieces de nuevo para que puedas ahorrar. Por favor, ¿puedes mandar esa presentación en PDF? Claro que sí. Vamos a mandarlo desde el de ACP porque tengan todos sus emails. Estos temas son muy importantes. Gracias. Y otra vez, si tengan preguntas o dudas, por favor. Excelente información. Gracias, gracias. Gracias a todos. ¿Cómo trabaja las depreciaciones en los impuestos de una corporación S? Esa es una pregunta bien técnica, pero sirven casi lo mismo. Tal vez van a tener algunas reglas un poco diferentes, pero esta máquina o este mecanismo sirve casi lo mismo. Si, aunque tengas un LLC o una corporación, estás escogiendo la estrategia a hacer esos como, depreciaciones. Y puedes hablar con un contador con eso, pero también podemos juntarnos a hablar un poco más en detalle, pero casi son lo mismo. Ok, interesante, gracias. Ojalá hagan más webinars como este, gracias, claro que sí. No tienes que ser miembro del IHCC para obtener esta ayuda. Tenemos clientes como para nuestros programas de asistencia técnica en que todo es sin costo, todo es gratis. Lo único es cuando quieres ser miembro del IHCC, tienes acceso a nuestros eventos, tienes acceso a nuestra red para que tal vez puedes obtener un cliente o un socio o un partnership, algo así. Hay más oportunidades cuando eres un miembro, pero siempre puedes obtener esa ayuda sin cargo. ¿Ustedes podrían ayudar a crear el business plan? Claro que sí. Solo tienes que contactarnos. ¿Cuáles son los bancos para abrir cuenta de negocio? Cada banco que vas va a tener una cuenta de negocio, va a tener un producto para negocio. Los más grandes van a tener más servicios, pero también yo recomiendo que como hagas un poco de shopping, que también va a bancos locales que son más pequeños, porque aunque tengan menos servicios, van a tener más tiempo para ti. Y cuando tengas un negocio, es muy importante, es como el contador, es muy importante tener esa relación. Entonces, en este caso, si vas a un banco local, vas a tener esa relación más como poderosa, van a tener esa relación más fuerte y te puede ayudar más con más oportunidades. Entonces pueden tal vez mantener esos servicios muy convenientes con Chase, con su cuenta personal, y luego pueden obtener una cuenta de un banco local que te pueden dar tasas de interés un poco más bajos, te pueden dar servicio más como con más atentivo en este caso. Quisiera aplicar para un préstamo, ¿cómo se pudiera? Podemos hablar como sobre una junta, pero otra vez creo que este slide te, te da toda la información que vas a necesitar, todos los documentos para preparar, pero obviamente estados financieros no es tan fácil, vas a tener que hacer un montón de trabajo, entonces podemos juntarnos a hablar un poco más a detalle. Y vas a necesitar todo esto para preparar para ese plática con el banco. Ok, siendo un negocio que acaba de iniciar hace aproximadamente 6 meses, ¿hay algún grant que podamos utilizar para tener cash flow? Sí, los grants ahorita no hay muchos, pero podemos buscarlos juntos porque también hay grants que son específicamente para algunas industrias
o son más para como restaurantes, o son para negocios que tienen dueños que son mujeres, o son like minorías como latinos y todo eso. Entonces, podemos buscar, pero no hay tantos y cada vez que hay uno es una competición y también solo te dan como hasta 10 o 20,000 y te puede ayudar, pero no puede ser tan como dependiente en esos grants. También vas a necesitar algo más como sostenible. Y ok, Virginia tiene una LLC y cómo puede organizar su plan de negocio y cómo me organiza como empresa. Otra vez podemos hacerlo en detalle en una junta, pero si ya eres registrado con una LLC, ya tienes eso, y luego sí, podemos revisar un plan de negocio, te puedo dar como un template, un modelo para seguir, y luego podemos como juntarnos cada semana o algo así para revisarlo y te puedo dar tarea para que puedas escribirlo. Pero sí, para préstamos capitorio y equipment. Creo que eso es para los préstamos. Eso es una buena pregunta porque hay préstamos que son para diferentes cosas. En este caso, hay un préstamo para como flujo de capitorio, y también hay tal vez hay otro préstamo para equipment, para efectivos fijados, para algún otro como expansión en ese caso. Y entonces, cada producto, cuando vas a un banco y preguntas, oye, ¿cuáles préstamos tienes ahorita? Te van a dar productos que son para diferentes cosas y son para diferentes como partes de su negocio. Y cada producto va a tener un tasa de interés diferente, van a tener como rangos de tiempos diferentes. Y entonces vas a tener que otra vez tomar esa decisión, vas a tener que vas a tener esos estados de finanzas para hacer ese análisis. Pero sí, sí, en este caso también vas a tener los mismos documentos, solo es una conversación en cuánto quieres pagar y cuál es el acuerdo que sirve más para ti en el tiempo que sabes que vas a pagar ese préstamo. ¿Cuál es el proceso para ser miembro? Si contactas a nosotros con Loli, a ver, voy a poner el email otra vez. Si contactas a nosotros o puedes llamar a ese número, te podemos conectar con nuestra director de membership y ventas. Entonces, sí, gracias for your interest en ser miembro. We'll be lucky to have you. Thank you. Y luego con crédito bajo, para aplicar con un préstamo, hay opciones. Hay como un SBA loan, SBA, del gobierno, que puedes aplicar si te rechazan si te rechazan a esa aplicación en el principio con el banco. Luego, si rechazan esa aplicación, pueden aplicar para un SBA, un préstamo del gobierno que aceptan a más personas y tal vez te va a costar un poco más o un poco menos, pero casi es lo mismo, solo que tiene más reglas y tiene más como proceso porque es parte del gobierno. También cuando van a bancos locales, tal vez van a tener un precio un poco más bajo y también tal vez van a tener opciones para personas que tienen crédito más bajo. Y obviamente depende en dónde está su crédito, pero si estás preocupado, si ya como te rechazan en otros bancos, yo recomiendo que vas a bancos locales. Creo que te dan más chances, te dan más opciones ahí. Luego, Araceli,
Estaba preguntando, el que crea el website es el que nos da el domain name y cómo se paga. Tienes dos opciones, puedes pagar a alguien, puedes contratar a alguien que haga todo eso, que te puede conseguir ese domain name, que puede mantenerlo y luego van a crear ese sitio web en otra plataforma y luego van a adjuntar ese sitio web a su domain. Si, por ejemplo, tengas iccbusiness.net, solo tengas ese domain, es como una dirección, es como LAN en ese caso. No tiene nada, pero eres dueño de esa dirección. Y luego en ese caso necesitas a alguien. Y esto cuesta como $5 cada mes, depende en como si tienes tacos.com, va a costar más, obviamente, pero en la mayoría de casos solo cuesta como $5 a $10 cada mes. Luego vas a tener que pagar por ese costo de contratar a alguien para construir ese sitio web, o si lo vas a crear sola, puedes pagar mensualmente algo como $15 a $20 para construir ese sitio web con un programa como Squarespace. Es muy fácil y si lo quieres aprender y te puede ahorrar un poco de dinero. Pero para su pregunta, cualquier persona que contratas para crear un website van a saber cómo conseguir ese dominio también y lo pueden adjuntar, pero son separados. ¿Me podrían ayudar con las certificaciones MBE y WBE? Claro que sí, claro que sí. Eso sí. Y otra vez, contáctanos y podemos ayudarte. Cuando empezó el webinar dijiste que si nos registramos nos da un crédito. ¿A qué se refiere al crédito? Eso creo que es más una pregunta para el BACP. Y entonces al fin, antes que cerramos este webinar, podemos revisar esa pregunta para que todos sepan. Y me la preguntaba si pagan taxes sobre esos grants. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Sí vas a tener que pagar impuestos. Y eso es lo malo. Si eres un non-profit, obviamente no vas a tener que pagar impuestos por como donación, pero en este caso sí es un ingreso, sí es es dinero que está entrando al negocio y cada vez que eso pasa, los impuestos se actualizan en ese caso. Entonces es lo malo, pero sí, van a como categorizarlo en sus libros como revenue, como venta, casi. ¿Qué banco hay? Hay un montón de bancos. Depende también en dónde estás ubicado en el estado. Pero también si quieres podemos conseguirlos juntos. Puedo abrir Google Maps y también buscar a nuestra red, nuestros miembros que tenemos aquí que ayudan específicamente a latinos y pequeños negocios. ¿Dónde podríamos saber los grants que están disponibles? Am, esto, esto es un poco es casi un arte, porque es un montón de Googling, pero depende también en su industria. Pero yo recomiendo buscando en Google para empezar y obviamente podemos tener una cita para hacerlo más en detalle, pero si quieres empezarlo ya y eso va para cualquier otro negocio aquí en la llamada, buscan grants y la industria y luego otra busca con grants y luego minority owned business. Y si eres una mujer, otra vez grants y luego women-owned businesses.
Y otra opción sería los mismos y luego Chicago o Illinois o en cualquier ubicación. Y creo que de ahí puedes empezar a conocer cuáles servicios hay, cuáles competiciones hay y lo demás. Y luego cuando estás como entregando esa aplicación, si tienes una duda o si no sabes cómo llenar una pregunta, otra vez puedes organizar algo con nosotros para que podamos ayudar. Belén Rosas quiere ese template del plan de negocio. Voy a copiar su email, pero es más fácil si contactas a nosotros ahí para que podamos organizar algo. Pero sí, voy a copiar su email aquí para que lo pueda mandar más tarde. Ok, ya mero. Araceli preguntaba, primero compro el domain y luego creo el website. Sí, ahí así pasa el orden de operaciones, pero puedes comprar ese domain en como 5 minutos y luego creas el website. También lo puedes hacer, puedes crear un website sin conectarlo a un domain, pero no puedes publicarlo, solo estás construyéndolo, pero necesitas ese domain para publicar el website como para que alguien lo pueda buscar y entrar. Pero sí, porque son separados, puedes hacerlo en cualquier manera. Puedes comprar domains y luego venderlos cuando alguien quiere crear ese website. Es algo que es una inversión, casi. Pero sí, creo que ya era Christian. Can a primary LLC company subcontract a company? Si algún LLC puede contratar a otra compañía, sí, puedes contratar a alguien más, a otra compañía. You can definitely subcontract a company. If you're talking about another LLC being a subsidiary, like a company owning a company, si quieres que alguna compañía como tenga una compañía bajo de esa compañía, como que puede ser un departamento, que puede tener un producto como isolated, que solo está ahí con ese negocio, pero el dueño de ese negocio es otro negocio, puedes hacer eso. Otra vez es muy complicado y hay estrategias de impuestos con ese máquina, pero lo puedes hacer. You can definitely do that. Okay, yeah. So I think we're good to go into the credit. So can we get an explanation on how to take the credit that we had mentioned early at the beginning of the webinar of just how our audience and how the attendees here can take advantage of the credit that we had talked about. Sí, Hello Alice es una página, es una organización que haga un montón de grants. Eso es muy bueno. A ver, creo que voy a abrir esa introducción. Y vamos a buscar dónde sacar ese crédito. Yeah, is anyone from BACP here? Just in case. You can explain this better than I can. It's not opening. Yes, yes. Oh, there we go. Yeah, it's just people had questions on how to get the credit for the class. If they're not a part of the BACP Entrepreneur Certificate Program, they need to send an email to BACPoutreach@cityofchicago.org.
So if they're not a member or a part of BACP, they can still email that? Yes, and say that they want to enroll in the program. Okay, okay. Perfect. So I'm gonna copy paste this into the chat. Este es la dirección de correo electrónico en que pueden mandar un correo para obtener ese crédito lo que estábamos hablando. En este caso van a ser miembros del BACP y luego cuando van a otros webinarios o algún otro workshop o algo así, ya van a tener esa cuenta para que obtienes esos créditos. And then could I ask what they would do with the credits? Like how can they take advantage of it and the program? It allows them to apply for a low interest rate with CIBC Bank, but they have to complete 9 of the webinars. Ok, perfecto. Entonces, si completan a 9 webinarios como esto, entonces 8 más si es el primero, pueden aplicar para un préstamo que tiene un tasa de interés muy bajo. Es como un promoción específicamente para este programa. Y entonces, si creen esa cuenta y si obtienen esos créditos, pueden acumularlos hasta 9 webinars para obtener ese préstamo, para aplicar por este préstamo. Entonces, sí, qué bueno. Okay. I think that's everything then. I think we got through all the questions. Thank you. Yeah. Gracias a todos por venir hoy y por estar aquí escuchándome y gracias por las preguntas muy buenas. Otra vez, aquí está Loli Toledo de la IHCC. Pueden contactar a nosotros. Le voy a poner el contact information aquí y el número de teléfono. Y luego podemos organizar una cita. Si es más como marketing y ventas, va a ser más con otros expertos que tenemos aquí en la cámara. Si es más finanzas y contabilidad, es más conmigo. Ok. Bueno, pues, gracias Thank a you. todos. Que le vaya bien. Thank you so much, BACP and IHCC and Illinois SBDC for having us here. Thank you, guys.